Buenas tardes, hermanos, todos ustedes, y bienvenidos sean los invitados que hoy nos acompañan. Hay que tener en mente esas palabras cuales Cristo habló cuando dijo: nadie viene a mí sino el Padre no lo acarrea. ¿Sí? Nadie viene a Cristo a obedecer el Evangelio, a recibir el don de Dios, que es el Espíritu, que son las arras del Espíritu para el día de cuando venga el Señor, si el Padre no lo acarrea. Y el Padre acarrea a aquellos que son de noble corazón. El Padre acarrea a aquellos que quieren escuchar de la verdad, que quieren obedecer la verdad, que quieren saber de Cristo. Sí, Pablo tal cosa habló algo similar cuando andaba predicando ya en Atenas. Pablo, explicándoles a los atenos, les dijo que les explicaba que de una sola sangre Dios había hecho todo el linaje de hombre y había prefijado sus tiempos en igual los límites de su habitación, con el propósito de que busquen a Dios. Y ciertamente, dice Pablo ya en Hechos 17, del 30 en adelante, cuando guste leer, dice que ciertamente Él no está muy lejos de nosotros, que no puedan ver para que Él no pueda ser hallado. Y déjeme decirle a usted que aquí va a encontrar la verdad. Aquí se encuentra a Cristo, en el Nuevo Testamento. Estemos pues agradecidos con la misericordia de Dios. Los invitados que nos acompañan, Dios está trabajando en sus vidas. Está pues agradecido con Dios, porque todos hemos sido llamados con un llamamiento santo. Algunos ya hemos obedecido el Evangelio. Todavía faltan aquellos que han de venir a obedecer el Evangelio. Yo personalmente estoy agradecido con Dios por ser paciente conmigo. Yo no soy un hombre perfecto, pero Dios es paciente, es misericordioso conmigo, en igual que con usted. Y a la misma vez, porque Dios es mi proveedor. Dios provee por todas mis necesidades, ¿sí? Por todas mis angustias, por todos mis afanes, cuales son pasajeros junto con este mundo que es pasajero. De Él dependemos de Él para todo.
Y así me instruye la palabra que yo haga, que no confíe en mi propia sabiduría, sino que confíe en Dios. Me dice eso en Proverbios 3. Pasemos a Proverbios 3, por favor. Proverbios 3, versículo 5. Dice la palabra Proverbios 3:5, Proverbs 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa palabra fíate significa confiar en alguien. Confía de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no te apoyes en tu propio razonamiento, en tu propia sabiduría. Uno corre el peligro cuando uno confía en su propia prudencia, en su propia sabiduría, juzgamiento, razonamiento, modo de pensar, que te hagas sabio en tu propio pensamiento. Corres el peligro que a alguien le suceda eso. Un ejemplo de esto podamos decir, venimos el domingo, escuchamos la palabra de Dios, ya en la tarde cuando vamos a nuestros hogares, te pones a hacer una carne asada o algo y te empiezas a tomar unas cervezas, empiezas a fumar unos cigarros o qué sé yo. Empiezas a hacer otras cosas que van contra tu conciencia, ¿sí? Que van contra tu conciencia y tú dices, no, está bien, no pasa nada. Fíjate, ahora me tocó dar la primera lectura. No pasa nada, yo me tomo mis cervezas, nadie me está viendo. Aparte de que estás traicionando la conciencia, ya no tienes una conciencia tranquila, pero que quieres hacer tu voluntad, dices, no pasa nada. Corres, cuidado porque ahí corres el peligro, por ahí empieza de que tú te vuelvas sabio en tu propia opinión. Hablando con un señor en el trabajo, platicando con él, me dijo él que era cristiano. Entonces estábamos teniendo una discusión, estaba platicando de su vida, y yo también le dije, no, pues qué bien, yo también soy cristiano. Y me estaba platicando y decía unas majaderías este hombre. Y me quedé yo como, me acabas de decir que eres cristiano. Y cambiaba de tema y otra majadería. Y me estaba sintiendo como ya un poco como incómodo. Y le digo a él, bueno, entonces usted sí ha leído la Biblia. Me imagino, si usted se ha leído la Biblia. Le digo, oh sí, yo leo la Biblia. Sí, porque la Biblia, le digo, nos enseña que tal y tal cosa, le expliqué, y luego le expliqué, y uno también, le digo, necesita cuidarse lo que habla. Esa es la Biblia que necesita uno cuidarse lo que habla. Este hombre se me queda viendo y me dice, pero aún así Dios me usa. Yo he puesto las manos en aquella persona y él se alivió. Yo he visto que aquellos se alivian de esto. Dios todavía sí me usa. Y me quedé yo y luego me dice, tú has de ser de una iglesia de Cristo. Tú has de ser de una iglesia de Cristo, me dice. Sí, tienen sus ordenancias, como los fariseos, que, espérate. Los fariseos usaban los mandamientos de hombre, lo hacían como ordenancias de Dios. Eso está mal. Lo que yo le estoy explicando aquí yo no soy fariseo, por Dios. Yo te estoy explicando lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Santiago 3, del 10 en adelante, dice que con la lengua bendecimos al hombre, que está hecho en la similitud de Dios, y también maldecimos al hombre. Hermanos, dice Pablo, estas cosas no deben de ser así.
Un fuente no da agua dulce y no da agua amarga. Y si Pablo a mí me dice, imítame a mí, que yo imito a Cristo, yo voy a imitar a Pablo, porque Pablo me dice que lo imite porque él imita a Cristo. Y si Pablo dice, guarda tu lengua, yo voy a guardar mi lengua. Porque es el Espíritu el que está hablando por Pablo. Y si yo le explico a este Señor lo que dice el Espíritu, y Él no quiere hacer caso a lo que está diciendo la Biblia, ese hombre ya no está razonando con las Escrituras, ese hombre se ha vuelto sabio en su propia opinión. Como en otras cosas, me di cuenta que estaba en un error doctrinal, aparte de otros errores en los que él estaba metido. Pero ya no pude razonar con él porque él ya no estaba razonando de acuerdo a la palabra. Y como les digo, cuando alguien no razona la palabra de Dios, esa persona se vuelve sabio en su propio razonamiento, en su propio modo de pensar. Dice Pablo, no saben nada tales gentes, sino nomás usan discusiones y argumentos que esto y esto otro. Así como se puede razonar con alguien sobre las cosas de Dios. De hecho, Isaías 5:21, si gustamos pasar para allá. Isaías 5:21 dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esa palabra ay de los sabios en sus propios ojos. Hay de aquellas personas, como que dice Dios, hay de aquellos por el mal que les ha de venir, porque son así, desechan la palabra de Dios y quieren hacerla a su modo y se hacen sabios en su forma de pensar. Y luego aparte de eso me dice, no, es que la Biblia ha sido escrita muchas veces. La Biblia ha sido escrita muchos tiempos y diferentes, y ahí empezó ahí a decirme cosas. No se vuelvan sabios en su propia opinión. Está la sabiduría carnal, está la sabiduría espiritual. Confía en la sabiduría espiritual. Esa sabiduría que se desarrolla en tu vida, tal en cuando tú estés obedeciendo la palabra de Dios. Y de la noche a la mañana no se va a desarrollar. Esto es un proceso espiritual. El que se toma para que se desarrolle el Espíritu de Cristo en tu corazón. Como dice el proverbio, confía en Dios. Confía en Dios que Él va a proveer, porque Él es el que provee. Cuando Cristo habló con sus discípulos allá en Mateo 6, Cristo les dijo, y el Padre ya sabes tus necesidades. El Padre sabes que necesitas ropa, que necesitas comida, que necesitas trabajo. De hecho, hay un salmo, no es que Salmo 39, dice, Dios ya sabe todo pensamiento, aun cuando se haya concebido en tu mente, Dios ya conoce ese pensamiento. Como decía su hermano en su oración, mi sentar y mi levantar, Dios lo conoce todo. Entonces, confía en Dios, aparte de eso, confía en sus promesas. Son las promesas de Dios que a mí personalmente me dan ánimo de pararme aquí enfrente y predicarles a todos ustedes. Me dan ánimo de seguir en el Espíritu. Me da ánimo de alcanzar por lo que yo he sido llamado, en igual que usted ha sido llamado. Y los invitados que hoy nos acompañan, Dios está trabajando en sus vidas. Fíjense bien, para que nuestra fe no desmaye, hermanos. Pasemos a segunda de Pedro.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro 1, 3. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ponemos pausa, ¿qué pertenece a la vida y a la piedad? Comida, ropa, vestidura, trabajos, y a la piedad, que es la misericordia, que es la devoción, las cosas de Dios, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué es el divino poder de Dios? El Evangelio. Así me dice Romanos 1:17. Mediante el conocimiento, todas estas cosas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, hablando de esta naturaleza divina, somos la naturaleza carnal, y aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios, cuando andamos en la obediencia de la palabra de Dios, somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, por medio de las promesas, yo vengo a ser participante de esta naturaleza divina, de andar en el Espíritu, de no andar en obediencia a los deseos carnales que en mí abundan, sino en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Una de las promesas que Dios da, primera de Juan, dice 2:25, esa es la promesa que Él nos ha hecho, nos dará vida eterna. ¿Sí? Vida eterna, no en este cuerpo carnal, vida eterna en un cuerpo espiritual, vida eterna en un cuerpo inmortal, que recibiremos la corona de vida, dice la palabra. Estaremos a la presencia de Dios, del Creador, el cual es ilimitado en conocimiento, en poder. En su presencia, Cristo dice, los hombres no serán como los hombres aquí en la tierra que se casan y se dan en matrimonio, serán como los ángeles de Dios. Esa es la promesa que a mí me causa que yo ande en esta naturaleza divina, que es en el Espíritu. Esa es la promesa, hermano. Esa es la esperanza que hay en mi corazón y que debería estar en tu mente a todo tiempo, porque esta vida es bien pasajera, hermano. Hoy estamos, mañana quién sabe. Como decía, hermanos, andando en el Espíritu es andar en la naturaleza divina. Y por causa de esas promesas, yo ando en esa naturaleza divina. Y aparte de eso, de esa promesa grande, esa preciosa promesa que Dios te da de vida eterna, Dios también te da seguranza aquí en la vida. Dios no te deja solo aquí en la vida. Te da la mejor seguranza que el dinero no puede comprar. Con una, ¿cómo se dice? ¿Cómo que puedo decir? Con un detalle, mire, pasemos a Salmos 64, que fue la palabra, Salmos 84. Esto es lo que dice Dios sobre la aseguranza de la que hablo. Salmos 84, 11.
84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no quitará el bien para aquellos que andan rectamente, para aquellos que andan honradamente, en el temor de Dios, en las cosas de Dios, estudiando la palabra de Dios, siempre estando conectado, que esta palabra esté siempre en tu mente, porque si esta palabra no está en tu mente, estás siendo gobernado por tu propio cuerpo, por los deseos carnales, ya no andamos haciendo la voluntad de Dios, ya no andamos en esa naturaleza divina que por causa de la promesa ya no nos dirigimos hacia ella. Hemos tomado nuestra propia ruta, tal como Satanás desde el principio lo hizo, cuando quiso ser como Dios. Y fue fue echado fuera de la eternidad. A los que andan en integridad, Dios no quitará el bien, hermano. Dice la Biblia que Job fue un hombre que fue lleno de integridad. Dios reconoció y dijo que no hay cuando le dijo a Satanás, ¿has tomado en cuenta mi siervo Job? Que no hay ninguno como él sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, que anden rectamente, que anden en el temor de Dios. Y sabemos lo que le pasó a Job. Job pasó por muchas cosas en su vida, perdió todos sus bienes, su familia. Y aún su esposa le dice, maldice a tu Dios, ¿por qué sigues en tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete, le dice su esposa todavía. Pero aún así Job, en su integridad, no quiso ofender a Dios. Nunca pecó Job contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Le regresó el doble de lo que tenía. Dice la Biblia que tenía como 6,000 camellos, muchísimos trabajadores. Volvió a tener sus hijos, tuvo otras hijas. Dios lo bendició grandemente. ¿Por qué? Porque era un hombre que andaba en integridad. Así ustedes, si andan en su integridad, en el temor de Dios, tampoco Dios le quitará el bien de su vida. Si la Biblia dice que es bien tener una esposa, Dios no quitará ese bien. Si la Biblia dice que es bien tener un trabajo, Dios no te quitará ese bien en todo aspecto de la vida. ¿Tienes tu fe en estas cosas? Ahí está el detalle. Si no tienes fe en estas cosas, eres como las olas del mar, que el viento acarrea para acá y para allá, no vas a ningún lado. Es como en un círculo vicioso que vive el hombre carnal. Otras muchas escrituras que puedo leerles, Romanos 8:28, todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios, son llamados de acuerdo a su propósito. Están los salmos llenos de bendiciones, Salmo 1, 34 y 37. Santiago 1 dice que aquellos que son hacedores de la palabra de Dios serán bendecidos en su obra. No nomás oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. Así que por medio de la naturaleza divina, que es andar en el Espíritu, en igual manera huimos de la corrupción que hay en este mundo por causa de la concupiscencia, por causa de la ambición. Esa palabra concupiscencia es ambición del hombre de tener bienes materiales, ambición del hombre de carnalmente deseos sexuales incontrolables. Por eso el mundo está como está, hermano. Por eso es que existe la prostitución, la pornografía, los narcotraficantes. Por eso existen las guerras. Me gusta lo que dice Santiago sobre las guerras. Pasemos a Santiago 4, por favor.
Santiago 4:1, James 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Fíjense bien, no pedís. Y luego dice, pedís y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites, para gastártelos en tu concupiscencia, en tus deseos carnales. ¿Sí? Tal vez, hermano, póngase a pensar esto. Tal vez, si usted le pidiera a Dios, cualquiera sea su petición, si usted se lo pidiera a Dios para estar en paz con Dios, para hacer la voluntad de Dios, tal vez así Dios te daría las cosas. ¿Sí? Pero como pides mal, para gastarte en tus deleites, no recibes. Salomón, un ejemplo, Salomón pidió que le diera sabiduría. Salomón le pidió a Dios, Señor, yo soy como un niño que entra y sale y no sé, necesito sabiduría para guiar tu gran pueblo Israel. Ese tu gran pueblo que es tuyo, Señor, yo necesito sabiduría para guiarlo. Dándole honra a Dios, Dios viendo el buen motivo detrás de la petición de Salomón, no nomás le da la sabiduría, no nomás se convierte en el hombre más sabio en su tiempo, Dios le da las riquezas y muchísimas otras cosas que uno ni se imagina. Dios ve que el corazón, Dios prueba el corazón, los motivos. ¿Cuáles son los motivos por tus peticiones? Como decía, si pedimos, Señor, te pido esto para no ofenderte, Señor, se te daría. Pero como no pides con eso, no se te ha dado. ¿Qué pues necesitamos para mantenernos fructuosos en Dios, para mantenernos en la naturaleza divina? ¿Qué es lo que nos hace falta a aquellos que han obedecido el Evangelio? Pasemos a Segunda de Pedro. Regresemos de hecho a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Lee la palabra y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es it's goodness. To be a virtuous man is to be a good man. A good man is goodness, es el hacer el bien. Virtud es hacer el bien. Poniendo toda diligencia a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Conocimiento, diría yo, de la voluntad de Dios. Porque dice Cristo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios. Yo usted ni los conozco, Cristo le responderá, yo usted ni los conozco, nunca anduvieron haciendo mi voluntad. ¿Quién sabe en otras cosas andarían metidos? Al conocimiento, dominio propio, dominio de este cuerpo, de este animal, de esta corrupción que soy, que eres. Necesitas un dominio de estas cosas, si no, nunca vas a madurar espiritualmente. Dominio propio, al dominio propio, paciencia. Paciencia entre nosotros. Y dice la palabra, me gusta lo que dice en Romanos 5, se lo voy a leer rápidamente. Romanos 5, versículo 3 dice,
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice la palabra, dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta paciencia es una paciencia espiritual. Aparte de ser pacientes con unos con los otros, ser paciente espiritualmente en tribulación. No te vayas con cualquier doctrina que hoy hay en el mundo, con cualquier tentación que se te venga. No, sé paciente, Dios te librará. Porque Dios, cuando le pides que te ayude, Dios se acerca a ti. Cuando eres atribulado, cuando estás siendo tentado, Satanás te deja. Bueno, como leía, regresando a segunda de Pedro, a la paciencia, piedad, misericordia, devoción a las cosas espirituales, devoción a la palabra de Dios, y a la piedad, afecto fraternal entre los hermanos, y el afecto fraternal, amor. Amor, en otra traducción se puede leer como charity, si usted la lee en inglés. Charity es amor, es tener amor unos con nosotros, perdonarnos unos a nosotros. Versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿sí? Si abundan, no os dejarán estar ociosos, es decir, inútiles, ni sin fruto, al cuanto el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que hacen estudios, para aquellos que predican, esta es una escritura bien clave. Esta escalerita que acabamos de leer, 2 de Pedro 1:5 en adelante, es para que tú seas fructuoso en la fe, en el conocimiento. Cuando se te pida dar algo, que puedas darlo. Un estudio, algo, una predicación, que puedas darlo. Si algo le está haciendo falta a tu fe, no está siendo fructuoso. Puedes caer en un estado de ociedad. Esto es muy importante, hermanos, para el cristiano, para estar preparados, estar fructuosos en las cosas, en el conocimiento de la verdad, para poder defender la verdad, para poder predicar la verdad. Versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué fea ceguez. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Haced firme vuestra vocación y elección. Procura estas cosas, hermano. Esta es escritura hecha fuera, lo que dice la gente, que una vez ya salvo, siempre salvo. Uno pierde la salvación. Si te alejas de Dios, si tú fuiste bautizado y que recibiste el don de Dios por medio de la fe, tú te alejas de Dios, tenlo por cierto que vas a perder tu salvación. Por eso aquí nos dice la Escritura, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué dijo Cristo? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Aquí todos somos llamados. Muy pocos de aquí vamos a ser escogidos. Yo no me incluyo que vaya a ser escogido. Tal vez yo también no vaya a ser escogido. ¿Por qué no? Porque si me aparto de las cosas de Dios, voy a perder esa esperanza. Todo ese tiempo que anduve en la naturaleza divina, down the drain. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Hermanos, termino con la escritura que está en Primera de Pedro. Capítulo 5, versículo 10. Dice,
Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, hermanos, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio de los siglos de los siglos. Amén. Eso es todo lo que Dios me dio sobre este tema, hermanos. A los invitados, si usted quiere que su nombre sea escrito en el libro de la vida y sea borrado del libro de la muerte, aquí hay agua. ¿Qué le impide que usted reciba el Espíritu de Dios? ¿Qué le impide que usted reciba las arras del Espíritu, el don de Dios? Porque mañana, tal vez esta tarde, uno no tiene prometido, hermano. Que Dios los bendiga y que la palabra los haya edificado.